Cuba Información. Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de una de esas noticias que nos ponen los pelos de puntas, ¿no? que nos dejan totalmente alucinados por las cosas que se dicen. En este caso hablando de uno de los más famosos disidentes cubanos, Oscar Elías Bisset, quien en comparecencia telefónica en el Congreso de los Estados Unidos pedía un trato para Cuba como el que se le ha dado, por ejemplo, al caso de Kosovo. Yo quería decir que cada vez que escuchamos a estas personas que dicen, que piensan que tienen la solución para el problema cubano y vemos que lo primero que le pasa por la cabeza es que Cuba sea invadida, pues nos hace cuestionarnos tantas cosas. Sí, Edmundo García, este periodista colega nuestro de Miami, cubano, emigrado, y con una posición realmente patriótica, comparaba a esta persona, a Oscar Bisset, o Oscar Elías Bisset, comparaba con, decir, los politiqueros más entreguistas de la era republicana. La era republicana son las casi 6 décadas desde la independencia formal de Cuba hasta la dictadura de Batista, ¿no? Casi hasta la revolución. Eso es lo que se suele decir la era republicana cubana. Y decía, pero aquellos políticos de la era republicana, al menos cuando pedían la intervención de Estados Unidos en Cuba, buscaban algunos pretextos, porque al parecer les daba cierta vergüenza ante su pueblo y su conciencia. Parece que a gente como este médico antiabortista y supuesto disidente cubano, encumbrado por la gran prensa, parece que no, la vergüenza se le ha acabado. Y pedía directamente en el Congreso de Estados Unidos, vía telefónica, lo siguiente. Decía: mañana celebraremos con orgullo el 4º aniversario de la independencia de Kosovo. Ustedes, los americanos, dieron a los albano-kosovares su decidido apoyo para la independencia. Este es el apoyo que yo pido de ustedes para que mi pueblo, para que Cuba sea libre y soberano. Bueno, recordemos el apoyo que dio Estados Unidos y la OTAN a Kosovo. Fue el bombardeo de Serbia, en el que hubo centenares de víctimas civiles. Algunas fuentes dicen que miles de víctimas civiles, y yo diría que la fuente más moderada y más cercana a las posiciones de Estados Unidos, que es la organización Human Rights Watch, habla de 500 muertos solamente por los bombardeos de la OTAN, fundamentalmente de la aviación de Estados Unidos en el año 1999. Esto es lo que propone el señor Bisset para Cuba, y curiosamente esto lo ha censurado la gran prensa. Las agencias no hablan absolutamente nada de estas declaraciones, solo hablan de lo que él denunció, de la supuesta realidad de las cárceles cubanas. Denunció torturas e incluso denunció intentos de asesinato contra su persona por parte supuestamente de reos comunes, como así los llama, que fueron contratados por funcionarios. Esta persona, por supuesto, sin aportar la más mínima prueba, todo esto lo dice un año después de haber salido de la cárcel, y yo me pregunto por qué esto no lo denunció a la prensa internacional él o alguien de su familia cuando supuestamente ocurrió en la cárcel, teniendo en cuenta que la prensa internacional ha publicado las acusaciones de este señor de manera automática siempre que las ha hecho. Entonces, que venga un año después denunciando que si ha visto torturas cuando no las denunció en su momento, que si tuvo varios intentos de asesinatos, es que realmente es de un ridículo absoluto. Y más ridículo absoluto es que diga, por ejemplo, que debemos esperar pronto una crisis nuclear como la de octubre de 1962 entre Cuba y Estados Unidos, pero metiendo por el medio a Irán y a Venezuela, ¿no? Y más ridículo todavía es que diga que existen campos de entrenamiento de Hezbollah y de Hamas en Cuba. O sea, realmente, todo esto hay que decirlo. Ni las agencias ni los medios han dicho ni una sola palabra. Solamente han hablado de que este señor fue al Congreso de Estados Unidos, fueron sus palabras vía telefónica, a denunciar la situación de grave violación a los derechos humanos en Cuba. Pero de estas sarta de estupideces no dijeron absolutamente nada, porque indudablemente por sí solas se niegan, ¿no?
Bueno, a Lázaro yo sé que le cuesta contenerse con estos personajes, pero bueno, nuestra obligación es dar algún tipo de luz a la audiencia. Bueno, es que cuando uno lee esto, realmente se le revuelve el estómago. Es tan nauseabundo. Es tan... no solo la esquizofrenia y la degeneración que asiste a individuos como este, sino es el constatar, ya no solo que la profunda ignorancia sobre un tema que le queda lejos y que demuestra que no sabe absolutamente nada, como es la guerra de agresión a la Yugoslavia, concretamente el caso de Kosovo. Pero bueno, esta declaración bajo juramento ante el Congreso se realizó concretamente ante el Subcomité de África, Salud General y Derechos Humanos del Comité de Relaciones Exteriores. ¿Quién es la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores? Nada más y nada menos que Iliana Ros-Letrina. Una ultraderechista, de muy lejano origen cubano. Hay que tener en cuenta que todas estas personas, toda esta gente, son, aunque tengan origen cubano muy lejano, son personas completamente y perfectamente asimiladas en el sistema político del imperio yanqui, y no solo en el sistema político, socialmente, culturalmente, ellos piensan como estadounidenses. Y no solo como estadounidenses, sino como la élite de ese imperio. Es decir, que no tiene nada que ver con Cuba, no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo cubano, ni con las esencias del pueblo cubano, ni con el espíritu patriótico e independentista del pueblo cubano. Y aquí vemos como este individuo, que realmente yo cuando leo esto, es hoy un recordista olímpico, ha roto todos los récords, todos los registros habido y por haber, porque esto no se había dado antes en la historia de Cuba no se había dado un ejemplo más de entreguismo, de anexionismo como el que acaba de dar Oscar Elías Bisset. Y a mí me llama la atención también en su defecación, porque es que como dice a los americanos, fíjese, cito textualmente, tú lo has leído, pero hay una que yo quiero subrayar aquí, que refiere a los americanos, al imperio yanqui, que le prometieron a los albano-kosovares su decidido apoyo a la independencia. Lo hicieron con tanta firmeza, honor y amor que sumaron a muchos países en esta justa causa y triunfaron. Bueno, y dice que ese es el apoyo que él le pide a ustedes para que mi pueblo sea libre y soberano. Él no se ha enterado que el pueblo de Cuba, y Cuba es libre, independiente y soberano justo el 1 de enero de 1959. Está tan enajenado este individuo como otros de su fauna, que no se entera que Cuba, si hay un pueblo, un país independiente, libre y soberano en todo el hemisferio, es precisamente Cuba. Pero no se enteran. Y lo que muestra aquí es lo que muestra es precisamente el por qué la revolución cubana tiene que ser más firme y el pueblo cubano seguir avanzando y construyendo, defendiendo la revolución y construyendo el socialismo. Y con todo este proceso de cambios y rectificaciones que se están haciendo, pues hacer el socialismo mejor y que la revolución sea absolutamente indestructible. Ya lo es, pero mucho más. Porque lo que demuestra este tipo de gente es la Cuba que veríamos si no existiera precisamente revolución y socialismo. ¿Qué Cuba veríamos? Indudablemente este hombre representa a la Cuba de Batista, clarísimamente. Además, solicitó en el Congreso norteamericano, otra de sus perlas, solicitó en el Congreso norteamericano la aplicación íntegra y sin límites de la ley Helms-Burton. Lo hizo además delante del propio Dan Burton, uno de los padres de esta ley, un congresista veterano y bueno, un ultraderechista neocon de toda esta fauna,
al que calificó como patriota y amante de la libertad de la humanidad. Tú mencionabas Ileana Ros-Lehtinen. Sobre ella dijo: eres mi compatriota y gran defensora de la libertad del pueblo cubano. Y entre otras perlas, aparte de lo del asunto de Hezbollah y Hamas, de que hay campos de entrenamiento en Cuba, una cosa increíble. Un delirio. Es que primero había que un especialista tenía que evaluar bien y incluso valorar si, no sé, si se pudiera mandar una recomendación para que lo ingrese en un centro psiquiátrico o algo, porque está primero la enajenación evidente y dentro de ella pues fuera de la realidad y sobre todo una ignorancia supina sobre temas tan delicados, precisamente el tema de Kosovo. Ha salido artículos, hay que investigar, lo que pasó allí, se sabe, pero los medios occidentales le dan la vuelta, dicen al revés. Sí, totalmente al revés. Y todavía hoy Kosovo es territorio de Serbia y pertenece a Serbia y es la cuna de Serbia. Pero hay que ver los procesos históricos, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, los albaneses que se asentaron allí, en fin, eso es una historia muy larga, pero no cabe duda que pedir para el pueblo cubano, para su propio país, la tierra que a este mal nacido lo vio nacer, de forma, mirando su comportamiento de forma realmente accidental, pues no cabe duda que estamos ante uno de esos casos de esquizofrenia y de enajenación total y desde luego nadando entre toda la porquería que alrededor pues están alimentando precisamente la injerencia y los dólares que viene del imperio yanqui. Bueno, pues yo sin más decir que si esta persona tiene alguna prueba, que indudablemente no la tiene, de algo, siquiera de una de las cosas que ha dicho, los campos de entrenamiento, las torturas que dice que ha visto, el intento de asesinato que dice que ha sufrido, pues que si dice que realmente ha jurado ante el Dios bíblico no mentir ante el Congreso de Estados Unidos, pues realmente las tiene que presentar, ¿no? Oye, ni los más renombrados anexionistas del siglo XIX, de la época de lucha por la independencia de Cuba, ni esos anexionistas llegaron a tanto ni tan lejos.